Vamos a estar predicando en esta tarde bajo el tema la presencia de Dios. No la presencia, sino la presencia de Dios. Vamos a orar por esta palabra. Señor, en este momento pedimos que seas tú, Padre, dándonos tu palabra, obrando en el corazón de cada uno de nosotros, preparando la tierra de nuestros corazones para sembrar tu poderosa semilla y que ella germine donde quieras tú que germine conforme al decreto tuyo desde la eternidad. Dios mío, que tus hijos sean edificados, fortalecidos y recordados de que debemos andar como tú nos los has mandado. Señor, úsame una vez más, que seas tú hablando, Espíritu Santo de Dios, a través de mí, y que, Señor, no diga ninguna cosa que no sea de parte de ti. Te lo rogamos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y toda la iglesia dice amén. Amén. Acompáñeme, hermano, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y voy a leer de la Reina Valera del 60. Dice así el Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, quiere decir a los que viven en el extranjero, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, en teología, la presencia de Dios se refiere a su naturaleza omnisciente. Es uno de los atributos de Dios, su omnisciencia, que Él todo lo sabe. La omnisciencia de Dios, la cual conoce la realidad antes de que sea real. Conoce los acontecimientos antes de que ocurran y todas las personas antes de que existan. O sea que Dios lo conoció a usted antes de que usted fuera formado en el vientre de su madre, como dice también el salmista en el Salmo 139. Hay una enseñanza muy popular en estos días que afirma que Dios en su presciencia, escuche muy bien esto, miró por los corredores del tiempo y vio quién creería en Cristo y quién lo rechazaría. Y entonces, basado en eso, eligió para salvación a todos aquellos que él sabía que decidirían por él. Ellos, escuche bien, ellos decidirían creer en él y basado en la decisión de ellos, el Señor les garantizaría que llegarían al cielo. El problema con esta interpretación, y que es, dicho sea de paso, que es tan popular, es que no es bíblica. Suena bien, se acomoda bien, pero no es bíblica. La Biblia no enseña eso, por más lógico que parezca, por más lógico que se sienta.
La Biblia no enseña eso. Hay por lo menos 3 razones de que tal interpretación no es correcta. Número 1, o la primera, es que esa interpretación hace al hombre soberano en la salvación del alma en lugar de a Dios. Hace soberano al hombre en lugar de a Dios. Jesús afirmó su soberanía y la del Padre cuando dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Ve cómo la Biblia va tumbando todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Segundo, esta interpretación da también al hombre un mérito excesivo por su propia salvación, lo que le permite participar de la gloria de Dios, de la gloria que solamente le pertenece a Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, destruye por completo esta interpretación. Vaya conmigo allí a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia, voy a leer lento, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, no por obras. El ser humano no tiene ninguna participación en la salvación del alma. Todo viene de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y tercero, esta interpretación supone que el hombre caído, en otras palabras, el hombre separado de Dios, puede buscar a Dios. Eso dicen así, es muy popular, que el hombre caído, el hombre pecador, separado de Dios, antes de ser regenerado por Dios, puede buscar a Dios, dice esta enseñanza. Pero la palabra de Dios nos dice claro, hermanos, en Romanos capítulo 3, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. A menos que Dios, el Espíritu Santo, haga una obra previa en el corazón, la persona nunca puede ni arrepentirse ni creer en Jesucristo como Salvador. Es más, la fe viene de Dios. La fe salvadora es un don de Dios. Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados y necesita una resurrección. Así que cualquier tipo de definición de la presencia de Dios que esté centrada en el hombre es incompatible con la absoluta soberanía de Dios sobre todas las cosas. El Señor declaró en el libro del profeta Isaías, capítulo 46, 9 y 10, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio, mire bien, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Iglesia, aquí hay 3 declaraciones separadas que el apóstol Pedro describe inspirado por el Espíritu Santo en Primera de Pedro, que leímos al principio. Es la base
de este mensaje, de este sermón hoy. La número 1 es el previo conocimiento de Dios Padre. La segunda es la obra santificadora del Espíritu. Y la tercera es la obediencia a Jesucristo para ser rociados con su sangre. El previo conocimiento de Dios Padre. ¿Qué significa el previo conocimiento de Dios Padre? Hay dos atributos de Dios. Atributos son características de Él, que muchas veces pasamos por alto. A la hora de interpretar las Sagradas Escrituras pasamos esto por alto. Uno es la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía? Que Dios hace cuando quiere, como quiere y con quien quiere, porque Él es Dios. Él es el creador. Y el otro es la presciencia de Dios o la omnisciencia de Dios, que es que Él todo lo sabe desde antes que nosotros, desde antes de la fundación del mundo. La presciencia de Dios en el versículo 2 de Primera de Pedro significa, hermanos, que Él eligió a los que Él iba a salvar desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Un ejemplo de la presciencia de Dios lo vemos cuando Pedro en su discurso dice en Hechos capítulo 2, versículo 23, dice que Jesús fue entregado a la muerte. Y dice que fue entregado a la muerte por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Fíjese que dice, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿Usted cree que Jesús no podía zafarse de todo o escaparse de todo eso que le estaban haciendo en ese momento? Por supuesto que sí, Él es Dios. Pero era un plan divino para redimir a su pueblo, hermanos. Debemos pensar en eso. Otra porción bíblica que muchos de los teólogos la han llamado la cadena de oro, nos ayuda a aclarar el plan predeterminado de Dios en escoger a sus hijos, y este se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Mire qué poderoso lo que dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese cada expresión de esta cadena de oro. Dice, porque a los que antes conoció. ¿De quién está hablando? De sus hijos. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué significa la palabra predestinar? Antes. Predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Para el que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó. A estos también llamó, los llamó a esta salvación tan grande, hermano. En el tiempo de Él, cuando Él quiso, los llamó. No cuando la persona dijo, no, cuando yo me entregué al Señor. Entrégate a Cristo, entrégate. Decídete por Cristo. Eso es imposible. La Biblia nos dice claramente que el pecador, el ser humano, está muerto en sus delitos y pecados, y a menos que haya una resurrección espiritual,
que la puede hacer solamente el poder de Dios, esa persona no puede responder sí al Evangelio, sí a Cristo. No puede. Y entonces dice, aquellos que Él llamó, los predestinó, los llamó. A estos también los justificó. Los hizo justo por el sacrificio de Cristo delante del Padre. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó los lleva al cielo. Ningún hijo o hija de Dios verdadero, genuino, se perderá jamás. Fíjese la cadena como viene. Los predestina, los llama, los justifica y después los glorifica. La glorificación es allá en el cielo. No hay pérdida. Dios no falla en lo que Él hace, hermanos. Y eso le debe dar a usted una tremenda tranquilidad de que usted, cuando usted cierre aquí sus ojitos, lo va a abrir en la presencia del Señor. Pero si verdaderamente es un cristiano, una cristiana, ¿quién hace todo esto? El Padre, Dios Padre. Él conoce de antemano y escoge al pecador. Pastor, ¿por qué? Nadie lo sabe. Lo cierto es, hermanos, que no es ni porque usted es bueno, ni porque usted es bonito, ni porque usted da mucho, o porque usted da poco, o porque usted trabaja mucho, o es buen padre o buena madre. Nada de eso cuenta para la salvación. Lo cierto es que Él los declara justos y los llama cuando Él quiere, porque es su plan divino, es su plan de redención y toda la gloria le pertenece a Él. Y eso nos hace a nosotros más humildes todavía, porque sabemos que la salvación desde principio a fin le pertenece al Señor. Efesios 2, 8 y 9 que ya leímos. Dice, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es bueno recordarlo, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 1, si va un poquito más arriba, antes, Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió, mire el lenguaje todo el tiempo de la palabra, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo pasó? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. No es porque usted es esto, no. Es la voluntad de Dios. A la iglesia de los tesalonicenses escribió el apóstol Pablo, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido de nuevo. Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Hermanos, Dios no se equivoca. El mismo Jesús lo dijo muy claro en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Nadie, fíjese, nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. También Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 18, no hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido.
Por otra parte, hermanos, el versículo 2 de Primera de Pedro continúa diciéndonos que el Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo santifica. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La santificación se refiere a separación, consagración y santidad. Eso se refiere. Leemos de nuevo 2 de Tesalonicenses 2:13, que dice: Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Iglesia, en la salvación, la santificación del Espíritu aparta de la vida de pecado a los creyentes para Dios. Eso es lo que sucede. Los separa de la oscuridad y los lleva a la luz. Los aparta de la incredulidad y los lleva a la fe. Y los separa del amor al sistema de este mundo y los lleva a la justicia. La obra de nuestro Dios es completa. El hombre que vive un estilo de vida de pecado no puede relacionarse con Dios, con el Dios verdadero, con el Dios santo. Muchas personas dicen, no, yo tengo a Dios. No. Si no conoces al Dios de la Biblia, no tienes a Dios. Tienes un Dios imaginario, un Dios que tú has creado en tu mente, pero no es el Dios que hizo los cielos y la tierra. No es el Dios que bajó y se encarnó en la persona de Jesucristo. No es el Dios que fue y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por su pueblo. Sino es un Dios ficticio, imaginario. El enemigo engaña de esa manera a muchos. Dice la palabra que el Dios de este siglo, que es Satanás, con D minúscula, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no se conviertan ni le resplandezca la luz del Evangelio. Satanás ciega a muchos. Romanos capítulo 8, versículo 9 nos dice, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso es imposible que una persona viva la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Nadie puede vivir la vida que agrada a Dios si el Espíritu Santo no mora en él o no mora en ella. Nadie. Y eso se nota en la vida de un pecador verdaderamente arrepentido, verdaderamente cambiado por el poder salvador de nuestro Señor. Los frutos comienzan a manifestarse en su vida. No la perfección, porque muchas personas a veces piensan, que es perfecto. No es perfecto. Es un pecador arrepentido y está en proceso de santificación. Y la santificación es un proceso de toda la vida, hermanos. Pero el estar en el Señor, el verdadero cristiano, se aparta del pecado cada día más, se aleja, le duele pecar, quiere complacer el corazón de Dios. Eso hace el verdadero cristiano. Por eso tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero no es que es perfecto. Busca la santidad, ama la santidad, ama la palabra, ama la iglesia, ama a Cristo. Se compromete con Él y con su iglesia. Y eso nos lleva al punto número 3, donde Jesús espera obediencia de los que Él ha salvado. ¿Con qué fin santifica el Espíritu a sus escogidos? La respuesta está en el mismo versículo 2 que venimos
estudiando de Primera de Pedro, hermanos, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Por medio de los términos obediencia y rociamiento de la sangre, Pedro hace una referencia al antiguo pacto, al antiguo testamento, ¿verdad? Donde con el cual Dios hizo con su pueblo Israel. Vaya conmigo a Éxodos capítulo 24, 3 al 8, cuando dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y el versículo 7 y 8 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y arroció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Iglesia, de igual manera, esto es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, los que somos su pueblo. La iglesia en esta época, cuando Él mismo se sacrificó en la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. El libro de Hebreos nos dice en el capítulo 9, del 18 al 28, y después en el 12, 24, nos dice que Jesús derramó su sangre para quitar los pecados de su pueblo, la iglesia. Y mediante su sacrificio, Jesús compró e hizo suyos a sus escogidos. Ahora le debemos total obediencia y entrega. El apóstol Pablo sintió tal convicción, hermanos, en su vida cuando declaró en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivimos para nosotros, hermanos. Vivimos para Cristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. ¿Sentimos nosotros la misma convicción que sintió el apóstol Pablo? ¿Ha pensado usted en esto profundamente? ¿Ha meditado? ¿O vivimos tan rápido que no nos hemos detenido a pensar en lo que el Señor hizo por nosotros? Aquellos que han sido salvados por Cristo obedecerán a Dios y como consecuencia, hermanos, serán rociados con la sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto. El creyente genuino, transformado por el Espíritu Santo, está profundamente preocupado por agradar a Dios en todo, por agradar a Dios en todo lo que Él dice. Hasta sus pensamientos los consagra a Dios. Tiene una lucha en sus propios pensamientos por agradar a Dios. Porque sabe que Dios es omnisciente, lo sabe todo. Y hasta allí se mete Dios. Dice que la palabra de Dios, que aún no está la palabra en nuestras bocas cuando Él lo sabe todo. Dos preguntas para reflexionar. ¿Estamos preocupados por agradar a Dios? Hermanos, preocupados en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos.
Es fácil nosotros relajarnos. Cuando nosotros descuidamos los medios de gracia que el Señor nos ha dado, que es la oración, que es el congregarnos, el ayuno, la búsqueda, la entrega, la comunión entre hermanos, nos vamos debilitando. Entonces ya pensamos de otra manera. Ya no pensamos, ya no hemos renovado nuestros pensamientos, como dice la palabra, que renovemos nuestros pensamientos a diario con la palabra de Dios. La segunda pregunta, ¿o preferimos agradar más a la gente? Cuando agradamos a la gente es que le tememos más a la gente que a Dios. Cuidado, no haga eso. Usted debe temerle más a Dios que a la gente. Cuando nosotros no decimos que somos cristianos, cuando no testificamos abiertamente de lo que somos nosotros, nosotros estamos temiéndole más a la gente que a Dios. Y nosotros no podemos hacer eso. Debemos temerle más a Dios. Hemos tenido el privilegio de ser llamados a esta salvación tan grande. Por lo tanto, debemos obedecer al Señor por causa del alto precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Su sangre, su salvación le costó a nuestro Señor su sangre. El sacrificio, la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado, dice su palabra. Recuerde que usted y yo íbamos camino a la condenación eterna, íbamos camino al infierno. Así que por eso, por mucho más, nosotros debemos obedecerlo, amarlo y andar como Él nos manda en su palabra. Nadie puede obedecer al Señor. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo, no. Nadie puede obedecer al Señor Jesucristo si no tiene el Espíritu Santo viviendo en él. Nadie. El que no tiene el Espíritu Santo todavía no es de Dios. No es hijo, no es hija de Dios todavía. Romanos 8:9, pero si alguien no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero hay oportunidad para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Jesús para salvación de su alma. Dios, hermanos, tiene un plan y es perfecto. Hermanos y amigos, Dios, quiero repetir eso, Dios tiene un plan y es perfecto y siempre se cumple. Ni uno solo se perderá de los que Él ha elegido para esta salvación tan grande. Pero el Evangelio tiene que ser predicado, porque es la única forma en que ellos vendrán a esta salvación. Por eso tenemos que predicar el Evangelio por todos lados, testificar con nuestras vidas. Dice, pastor, es que yo no sé mucho de teología, hermano, no importa. Un estilo de vida, un testimonio tiene más poder que 1000 palabras. Porque ahí la gente te va a preguntar, ¿y dónde tú te congregas? ¿Y por qué tú eres así? Y Dios va a abrir la puerta. Por esto, por esto, por esto. Cristo me salvó. Y ahí abre puertas el Señor para predicar. Amigo que me escucha hoy, que estamos aquí, tal vez hace mucho tiempo que vienes a la iglesia, eres hijo de cristianos, mi abuela, la salvación es individual. Y esta salvación es muy grande. Y es un don de gracia de Dios. Y si sientes que Dios te llama hoy, ven a Jesús y recíbele como tu Señor y tu dueño. No hay cosa más hermosa, más grande, más poderosa
que el milagro que Dios hace en una vida cambiada. Recibe a Cristo como tu Salvador. Tu destino será cambiado hoy. Recíbelo como tu dueño, como tu Señor, y tu vida será cambiada totalmente. Ahora, no se ponga a pensar, porque hemos hablado de la elección y todo eso, no se ponga a pensar, ¿será que Dios me ha escogido o será que no? No se ponga a pensar eso, no haga eso. Si usted recibe a Cristo por fe como Salvador y siente el deseo de vivir para Él, de apartarse del pecado, entonces usted se convertirá en un hijo o una hija de Dios. No empiece a pensar, ¿será que no? Usted escucha el llamado de Dios y usted siente que Dios lo está llamando, arrepiéntase de sus pecados y ponga la fe en Cristo. El Señor ahí mismo le dará vida eterna y lo transformará para su gloria. Amén. Oremos. Padre, hemos predicado tu santa palabra y hemos entendido lo que es tu presencia, Padre, que tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo y que tú lo haces con quien quieres, cuando quieres y donde quieres. Los que están aquí, Señor, presentes o en otras partes donde van a ver estos videos posteriormente, sean salvos por ti. Te pedimos y me uno a la iglesia clamando por la salvación de estas almas perdidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos también por todos tus hijos, no solamente esta iglesia, sino la iglesia a nivel mundial, que podamos abrazar cada día más y entender esta doctrina tan poderosa y caminar seguros de que estamos en tus manos y fortalecidos en ti. Y que, Dios mío amado, no nos vayamos a los extremos, sino prediquemos tu palabra, sabiendo, Padre, que es a través de la locura de la predicación que tú, Señor, has decretado que los santos o los escogidos por ti se salven. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Hermanos, preparémonos.